En este ejercicio vamos a utilizar la definición de la derivada para encontrar la derivada de las siguientes funciones que nos proponen en los siguientes casos. Entonces, recordando, la definición de la derivada es la siguiente. Aquí recuerden que la derivada de una función se puede expresar con esta notación. Nuestra función con esta nomenclatura significa que estamos haciendo una derivada. Recuerden que también se puede poner la derivada de la función con respecto a x o con esta propiedad de este subíndice en x, la derivada con respecto a x de la función. Todas estas son notaciones equivalentes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar estrictamente la definición para calcular las derivadas de las expresiones que nos mandan a continuación. Recuerden que la derivada nos está indicando la tasa de cambio de un sistema, o la pendiente, o la inclinación. Todos estos son sinónimos de lo que estamos haciendo. Recuerden que esta expresión que tenemos acá viene del triángulo que se puede dibujar, que se puede poner en una función en cuanto al cateto opuesto contra el cateto adyacente, que eso es lo que es la tangente o punto tangente en un punto, que nos indica qué tan inclinado está. Recuerden que al momento de hacer el límite, cuando este incremento, es decir, la base del triángulo, se hace 0, si nosotros hacemos así nuestro triángulo, este delta x es la base, si lo hacemos cada vez más pequeño, entonces ahora vamos a estar hablando de la inclinación de nuestro triángulo ahora en un punto, si nosotros ya tomamos el valor extremo con este valor tendiendo a 0. Entonces vamos a empezar ahora con el primer caso. Vemos entonces aquí este caso que es x al cuadrado. Habíamos discutido la sesión anterior este caso, pero de forma numérica. Ahora lo vamos a hacer con la definición de la derivada para ver cuál es la expresión completa. Entonces, utilizando la derivada, vamos a poner así f' de x, o derivada, va a ser igual a el límite cuando delta x tiende a 0. ¿De qué cosa? Vamos a empezar primero con esta parte que tenemos aquí. Aquí nos está diciendo que va a ser la función, y como argumento, es decir, donde había una x, vamos a meter x más delta x. Entonces ahora vamos a poner mi función, que es x al cuadrado. Voy a poner aquí x más delta x, y aquí va al cuadrado. Eso es lo que nos dice la primera parte. La segunda parte nos dice que voy a poner menos la función original. La función original es tal cual así, menos x al cuadrado. Esto va a ir dividido entre delta x. Entonces, recordando la sección de los límites, este límite no se puede hacer así tal cual. Si yo meto el valor de delta x aquí abajo y acá arriba, vamos a tener que hay una divergencia, porque aquí abajo estamos dividiendo entre 0, entonces no se puede hacer por ahora. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la expansión de esto y vamos a ver si se puede reducir algebraicamente, como lo vimos en la sección de los límites. Entonces vamos a poner aquí el límite cuando delta x cuando tiende a 0. Vamos a hacer la expansión de este binomio al cuadrado aquí arriba. Vamos a ponerlo de esta forma. Tenemos entonces aquí arriba x al cuadrado más 2x por delta x más delta x al cuadrado. Y después recuerden que esto que puse en rojo solamente es la expansión de mi expresión que está en ese binomio al cuadrado. Después vamos a poner este x al cuadrado que viene aquí al lado. Aquí, como podemos darnos cuenta, nuestra expresión se puede simplificar, que va a poner delta x. Se puede cancelar estos x al cuadrado y ahora vamos a poder factorizar. Si se fijan de lo que quedó, esto que tenemos aquí tiene como término común delta x. Lo voy a factorizar. Entonces vamos a tener aquí límite cuando delta x tiende a 0. Factorizando el delta x de esta expresión vamos a tenerlo de esta forma. Aquí voy a quitar este delta x, voy a tener 2x así nada más. Y aquí le voy a quitar un delta x, entonces vamos a tener delta x. Ya está de esta forma. Entonces ahora vamos a dividir entre delta x. Y como lo hicimos en la sección de los límites, recuerden que en los ejercicios que estuvimos viendo había la forma de cancelar términos, y esa era la clave para poder resolver los límites especiales que teníamos con divergencias. Entonces aquí ahora cancelamos esto y ya desaparece mi problema. Mi problema entonces era dividir entre 0, o sea, delta x puede tomar cualquier valor siempre y cuando no esté dividiendo entre 0. Si no está dividiendo entre 0, entonces ya puedo evaluar el límite cuando delta x cuando tiende a 0 de 2x más delta x. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora sí ya puedo evaluar sin ningún problema, porque ya no estoy dividiendo, o sea, delta x ahora sí ya puede valer 0 y esto se cancela.
Al momento de hacer el límite, entonces, ya tengo que mi resultado, que la inclinación o la derivada de mi función x al cuadrado es 2x. Entonces, concluyendo este ejercicio, nos dice que la inclinación, o sea, f' de x es igual a 2x. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la inclinación de la expresión x al cuadrado va a depender de dónde me esté parando yo para poder obtener este valor. Podemos ver algunos ejemplos en la gráfica. Entonces aquí vemos nuestro programa para graficar, y voy a poner mi función original, voy a poner aquí x al cuadrado. Era muy sencillo nuestro sistema. Entonces aquí, como podemos darnos cuenta, depende en dónde me pare yo, cómo va a ser la inclinación en cada punto. Por ejemplo, si yo me paro, si vemos aquí nuestra gráfica, lo voy a poner aquí en la parte de acá. Si nosotros hacemos este análisis de mi gráfica que tenemos en este lado, si yo me paro, por ejemplo, ahora la inclinación va a depender de la x. Eso es lo que quiere decir esta expresión que tenemos acá. Si yo me paro, por ejemplo, en x igual a 0, o sea, f', si yo evalúo la inclinación en 0, vamos a tener que la inclinación, como vemos aquí en la gráfica, va a ser 2 multiplicado por 0, pues desde luego es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tomamos aquí la gráfica que acabamos de encontrar, si yo hago mi inclinación en ese punto, vamos a ver que si yo me paro en x igual a 0, aquí en 0, vamos a tener que la inclinación aquí es de 0. Si nosotros lo evaluamos en este punto, ahí no hay inclinación. Eso es lo que quiere decir esta primera parte de acá. Ahora, por ejemplo, si yo me paro en x igual a 1, por ejemplo, si yo hago la derivada evaluado en 1, vemos que es 2 multiplicado por 1, y la inclinación o la pendiente evaluado ahí va a ser de 2 unidades. Entonces, ahora si nos vamos a la gráfica nuevamente y hacemos el análisis, pero ahora en el punto 1, o sea, en x igual a 1, si yo me paro en este punto de aquí, nos vamos aquí a la gráfica, vamos a encontrar que la inclinación aquí es de 2 unidades. Entonces aquí vamos a poner este punto tangente, esta inclinación que podemos ver en esta parte de acá. Tenemos que la inclinación es de 2, o sea, vamos para arriba. Eso es lo que quiere decir. Si yo me paro ahora en el punto x igual a 2, vamos a ver esta otra diferencia. Si yo me paro aquí, ahora vamos a ver qué es lo que dice nuestra expresión acá. Si yo lo evalúo en f' evaluado en 2, va a ser 2 multiplicado por 2. Ahora el valor de la derivada va a ser de 4, que quiere decir que va a estar mucho más inclinado que en 1. Eso es lo que quiere decir. Aquí entonces, comparando las dos inclinaciones, podemos ver que pues está más inclinado. La inclinación es de 4 cuando yo me estoy refiriendo a este valor. Aquí parado en x igual a 1, la inclinación era de 2 unidades, esto que habíamos visto. Y si yo me paro en x igual a 2, aquí en este punto, ahora si yo me voy hacia acá hacia arriba, nos podemos dar cuenta que la inclinación es mucho mayor. Aquí se fijan, el punto, la inclinación era en esta forma, y geométricamente, ahora si se fijan, ahora está más inclinado. Vemos que numéricamente el valor es de 4 unidades si yo me paro en ese punto. Por otro lado, si yo evalúo mi función en el otro lado, en el otro extremo de nuestra recta, si yo me voy ahora de este lado, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener que, si evalúo en menos 1, por ejemplo, ahora si nosotros hacemos la evaluación en menos 1, vamos a cambiar aquí el color. Si nosotros lo evaluamos en f, la derivada de la función en menos 1, tenemos que la inclinación es 2 por menos 1, tenemos ahora menos 2. Si lo vemos aquí en la gráfica nuevamente, si nos paramos en menos 1, vemos que ahora la inclinación es negativa, ahora va hacia abajo. En este sentido, tenemos que en esta nueva configuración de mi gráfica, ahora la inclinación ya no va hacia arriba como en los otros casos. Hacia arriba me refiero que vaya de izquierda a derecha en esa orientación. Ya no va en ese sentido cuando me paro en menos 1. Si me paro en menos 1, por ejemplo, ahora podemos ver que la inclinación, el punto tangencial a en mi parábola que tenemos aquí, ahora va para abajo. Si nosotros hacemos ahora por otro lado otro punto, si yo ahora me paro en f' igual a menos 10, por ejemplo, ahora vamos a tener, esto va a ser igual a 2 multiplicado por menos 10. Esto me va a dar menos 20 de inclinación. Vamos a tratar de buscarlo aquí en la
En la gráfica, si se fijan, tengo que irme muy lejos en la gráfica. Aquí, por ejemplo, ya tenemos esta aproximación. Por ejemplo, aquí vamos a escalarlo. Entonces, menos 10 está, digamos, hasta acá arriba. Si nosotros lo buscamos, va a estar hasta acá arriba, menos 10. Entonces, este punto, si nosotros vemos su inclinación, vamos a tener lo siguiente. Aquí en menos 10, vamos a poner aquí la gráfica. Entonces, en menos 10, si yo me paro aquí, la inclinación todavía es más pronunciada, es menos 20 de unidades. Si nosotros nos paramos aquí en este punto de esta manera, vamos a tratar de localizarlo. Es este punto que está hasta por acá más o menos, en menos 100. Y ahora la inclinación pues prácticamente es casi la misma. Si se fijan, aquí es casi 90 grados. Entonces esa es la inclinación que podemos apreciar en este punto. Entonces ahora en este tipo de ejercicios vamos a tener que nuestra inclinación va a depender de dónde me pare. O sea, la derivada la tengo que evaluar en cierto punto. Si yo tuviera una función constante, la derivada de una constante es 0. O sea, la derivada de una línea recta pues no tiene inclinación, una línea digamos que vaya en sentido horizontal. Si tuviéramos una cierta pendiente, un cierto valor de m, entonces ya tendríamos otro tipo de valores dependiendo de la inclinación. Entonces, en este tipo de expresiones de segundo orden va a depender de dónde me pare, y la definición de la derivada me lleva a encontrar su inclinación dependiendo de dónde me esté refiriendo. Vamos a ver ahora un segundo caso. Aquí ahora nuevamente tenemos una función que tiene dos expresiones, tenemos dos términos, pero la metodología es exactamente la misma. Entonces vamos a poner la derivada de la función que depende de x va a ser igual a, vamos a empezar con lo siguiente, esto es el límite cuando delta x tiende a 0 de esta primera expresión, va a ser la función, y ahora como argumento en lugar de x voy a poner x más delta x. Entonces aquí comienzo con este argumento, entonces en lugar de x voy a ponerle x más delta x al cubo. Después menos, voy a poner ahora este argumento, también tengo que sustituir x más delta x, así tal cual. Después la definición de la derivada me pide que reste la función original. Entonces la función original es x al cubo, es todo así tal cual, sin meter el delta x, vamos a poner x al cubo menos x, así esa es la función de esta forma. Lo voy a poner entre paréntesis, va a ser importante para poder resolver. Entonces esto lo tenemos de esta forma y va a estar dividido entre delta x. Entonces aquí lo hacemos todo esto entre delta x. Nuevamente el problema está en que no puedo evaluar así directamente porque estoy dividiendo entre 0, eso no se vale. Entonces vamos a tratar de hacer la expansión de algebraica de nuestro sistema que está aquí arriba para poder ver si se pueden cancelar y se puede resolver de cierta forma. Entonces vamos a utilizar la forma del binomio al cubo. Recuerden que esta expresión del binomio al cubo es el cubo del primero más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el último al cubo. Recuerden, esto es una fórmula que viene de cálculo digamos básico. Después vamos a quitar el paréntesis, aquí esto es directo, esto es menos x menos delta x, y después vamos a poner esta expresión en azul. Recuerden, aquí solamente se hizo la parte en rojo. Después quitamos este paréntesis, ponemos menos x al cubo más x de esta forma. Todo esto va a ir dividido entre delta x. Vamos a poner así, todo esto dividido entre delta x. Ahora vamos a cancelar términos en la parte superior y vamos a ver si se puede simplificar y ver si se puede hacer algo algebraicamente para resolver. Cancelamos, por ejemplo, este x al cubo de esta forma y también cancelamos esta x que tenemos acá. Una característica entonces importante, hay algo que tenemos que notar aquí, es que todos los términos que quedaron tienen delta x. Si se fijan, todo lo que sobrevivió tiene delta x. ¿Qué quiere decir esto? Que nuevamente puedo utilizar este truco de factorizar delta x para cancelar. Entonces esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0, y voy a poner aquí delta x y vamos a abrir paréntesis. Voy entonces a comenzar a factorizar y tenemos lo siguiente. Vamos a poner aquí 3x al cuadrado. Aquí no es necesario que ponga este delta x, ya está afuera. Más
3x por delta x. Aquí eran 2 delta x, como estoy factorizando 1, por eso ya nos queda de esta forma. Más delta x al cuadrado, otra vez es esta expresión, le estoy quitando un delta x porque lo estoy factorizando aquí afuera, recuerden eso. Menos, aquí voy a quitarle un delta x y para que quede esto de esta forma, aquí me va a quedar menos 1. Entonces el delta x ya está afuera. Voy a dividir entonces todo esto entre delta x y aquí ya lo hicimos porque vemos que nuevamente, como en el caso anterior y en el caso de los límites que vimos en la unidad anterior, se cancela y ya puedo evitar el problema de dividir entre 0. Ahora ya con esta propiedad puedo hacer efectivamente mi límite. Tenemos que esto es el límite cuando delta x tiende a 0 de 3x al cuadrado más 3x delta x más delta x al cuadrado menos 1. Metiendo entonces ahora sí el valor, ya lo puedo hacer porque ya no estoy dividiendo. Ahora sí ya delta x sin ningún problema puede valer 0. Entonces 0 multiplicado por 3x, esto se va a ir. Y 0 al cuadrado, pues sigue siendo 0, esto también se va. Y mi límite queda de la siguiente forma, queda 3x al cuadrado menos 1. Este va a ser entonces ya mi resultado de la derivada. ¿Qué quiere decir nuevamente? Que mi expresión va a tener valores diferentes de derivadas dependiendo de dónde me esté parando. Vamos a ver entonces el programa, vamos a ver aquí Desmos para poder describir nuestra función de esta manera. Entonces aquí tenemos nuestra expresión, tenemos aquí ahora lo que estamos viendo como nuestra gráfica, vamos a ponerlo de esta forma, tenemos aquí entonces x elevado al cubo menos x, así vamos a ponerlo de esta manera. Entonces podemos darnos cuenta que aquí nuestra expresión que vimos es esta que está acá, esta expresión que tenemos acá, esta es su derivada. Entonces va a depender de dónde me pare para poder definir cuál es su inclinación. Eso es lo que quiere decir, recuerden, la derivada. Entonces, si nosotros la evaluamos, si hacemos aquí, recuerden esta expresión, lo voy a poner de esta forma, la voy a poner aquí arriba. Tenemos entonces que la derivada f', que depende de x, va a ser igual a 3x cuadrado menos 1. Esto es lo que vamos a estar graficando. Esta es nuestra inclinación, que es la derivada de esta línea roja que tenemos aquí en la parte izquierda. Entonces, si nosotros hacemos, recuerden también es la calculadora de Desmos, voy a poner aquí 3, voy a abrir un paréntesis, ahí va a haber cualquier valor de x, vamos a ver qué pasa cuando me paro en 1 al cuadrado y luego menos 1. Si yo me paro, por ejemplo, en x igual a 1, tenemos que la inclinación va a ser positiva. Vamos a ver la gráfica, vamos a ver qué pasa si yo me paro en x igual a 1. Si nos damos cuenta entonces, aquí en x igual a 1, vamos a ver la inclinación con esta regla que tenemos acá, por ejemplo. Aquí si nosotros nos paramos aquí en 1, vemos que la inclinación es positiva. Es lo que nos está diciendo la expresión matemática que estábamos viendo de esta forma. Entonces aquí, como podemos darnos cuenta, la inclinación va en ese sentido, va positiva. Que en este caso la inclinación es de 2 unidades. Si nos paramos en otro lado, por ejemplo, a ver, vamos a ver qué pasa si me paro en 0.5. Si me paro en 0.5, vamos a verlo de forma geométrica primero. A ver, si me paro en 0.5, ahora vamos a ver qué sucede si me paso en esta sección. Si me paro aquí en 0.5, vamos a terminar en esta parte de mi expresión. Si pintamos una línea tangencial a esta línea, vemos que la inclinación es hacia abajo, es negativa. Vamos a ver si es cierto. Entonces, vamos a evaluar ahora nuestra derivada, que es esta expresión que está aquí en rojo. Esa es la derivada, no la confundan con la función original, que es esta que tenemos aquí a la derecha. Recuerden, es la derivada que obtuvimos. Ahora si yo lo evalúo en 0.5, vemos que va hacia abajo. Efectivamente, aquí la inclinación es de menos 0.25. Si se fijan, aquí hay una cuestión muy particular. Va a haber un punto en donde nuestra función tiene una inclinación 0, que no va ni para arriba ni para abajo. Si se fijan, ese punto en x es punto 5774. Vamos a ver qué pasa si metemos este punto 0.5774, por ejemplo, de esta forma.
Aquí vemos que es muy chiquito ese número, esto está en notación científica desde luego. Aquí vemos que el número que corresponde a esta cantidad, la inclinación es prácticamente cero. Si metemos toda la precisión, que vamos a ver más adelante cómo encontrar estos puntos extremos, en este caso es un mínimo relativo, aquí vamos a poder encontrar que la inclinación en ese punto es prácticamente cero, es este número tan pequeño que nosotros podemos ver en la calculadora. Si yo me paro entonces aquí en este punto que acabamos de encontrar, aquí la inclinación nos está diciendo que es prácticamente cero. Entonces es una forma de encontrar estos puntos extremos. Aquí la inclinación es cero. Por otro lado, si nos vamos del otro extremo de la gráfica, aquí vemos que también hay otro punto que presenta estas características. Si yo me voy y yo evalúo, por ejemplo, en -1, por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta que en -1 la pendiente, o sea, la inclinación es positiva, va para arriba. Si yo me paro aquí en x igual a -1, si yo me paro aquí, vamos a poner nuestra regla y hago la evaluación en este punto, aquí podemos ver que va para arriba. Entonces, como va para arriba, sabemos que la inclinación va a ser positiva. ¿Con qué magnitud? Lo podemos determinar con la fórmula que tenemos aquí en la derecha. Esto ya lo metí aquí en la calculadora y vamos a ver cuánto vale. Si lo pongo aquí en lugar de x, esta cantidad, voy a ponerle -1. Vemos aquí que la inclinación efectivamente es positiva y es igual a 2. Si yo me voy a otro punto, por ejemplo, aquí vamos a ver un punto extremo nuevamente. En este caso, ahora este punto donde nuevamente la inclinación se hace 0 es este punto. Nuevamente, si yo pongo aquí 0.5774, nuevamente la inclinación es prácticamente 0 y ahí podemos darnos cuenta que nuevamente no está inclinado, es como si fuera una montaña, por ejemplo. Entonces aquí en este caso, en el punto más alto de una montaña, pues vemos que la inclinación es 0. Eso va a ser importante para encontrar puntos de estabilidad. Esto se aplica en muchísimas cosas. Bueno, ahí está nuestro punto extremo. Por otro lado, ya para concluir este análisis de nuestra derivada que está acá de este lado, si nosotros hacemos en otro punto la evaluación, por ejemplo, si ahora yo me paso a, por ejemplo, en -0.2, ahora vemos que va para abajo. En este caso, vemos que es esta forma que tenemos aquí. Si yo me paro aquí en -0.2, si yo me paro aquí en este punto, vamos a ver ahora que va para abajo. Entonces la regla, si nosotros nos ponemos aquí en el punto tangencial de esta expresión, vamos a tener que pues efectivamente ahora nuevamente va para abajo. Entonces si lo evaluamos en 0.2, ahora si hacemos la evaluación, vamos a poner aquí -0.2. Ahora también es negativo, si se fijan va hacia abajo con esta cantidad. Esa es la inclinación o tasa de cambio que presenta nuestra función en 0.2 en nuestra línea roja que estamos viendo acá. Entonces, como podemos darnos cuenta, esta expresión que tenemos aquí en la derecha, x al cubo menos x, está dibujada en esta gráfica que estamos viendo aquí, esta línea roja. La inclinación que presenta nuestra gráfica está dada por esta expresión que tenemos acá, o sea, su derivada. Eso es lo que quiere decir esta manipulación. Entonces, esta va a ser la derivada, y cuando nos pregunten cuál es la inclinación de la derivada, o sea, de nuestra función en cierto punto, lo único que tenemos que hacer es evaluar de esta forma. Sin embargo, si se fijan, el procedimiento pues fue algo extenso. Más adelante vamos a ver lo que se conoce como reglas de las derivadas para poder simplificar esto. Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la primera regla de las derivadas nos habla de esta composición. Si nosotros tenemos dos funciones que son continuas, bueno, tiene que tener ciertas características en un rigor estrictamente matemático. Es decir, si podemos describir su inclinación, si no podemos describir su inclinación de una función, hay casos en donde son discontinuos, es decir, están cortadas las funciones. Por ejemplo, si tenemos una función que va de esta forma y después aparece en otra parte, en este punto tenemos una discontinuidad y ahí no podemos definir la derivada. Esos son casos, pues bueno, matemáticamente que tienen comportamientos muy diferentes. Pero bueno, si nuestra gráfica o mi función no tiene ese comportamiento, entonces se puede aplicar la derivada de cualquier forma. Entonces, la derivada, recuerden que se puede escribir de esta forma, o también lo puedo poner derivada con respecto a x de mi función o mi par de funciones. Ya sea si se están sumando o restando, entonces lo que podemos hacer es partirlo. Podemos hacer primero la derivada de una función,
y después le sumamos o restamos la derivada de otra función. Esa es la primera regla de derivada. Vamos a ver la segunda regla. La segunda regla entonces nos habla de que si tenemos una constante multiplicando a una función cualquiera que sea, puede ser una función cuadrática, lineal, cúbica, una función especial, senos, cosenos, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, etc. Si nosotros tenemos una constante, antes un número, un 8 o cualquier número de la recta real, se puede sacar ese número y nos podemos preocupar por la función así tal cual. Entonces, esta segunda propiedad también recuerden que viene de que la definición de la derivada viene de un límite. Si nos remitimos a la sección anterior, son cosas que son muy parecidas en cuanto a la aplicación de las propiedades de los límites para las reglas de la derivada. Entonces, esta es la segunda propiedad en donde nosotros podemos sacar una constante para después aplicar la derivada. Vamos a ver la tercera regla. Esta es bien importante y la siguiente sesión vamos a detallar más a fondo cómo se llega a esta expresión. Fue de los desarrollos que nos dio Newton cuando estuvo haciendo lo que es el cálculo diferencial integral. Eso es algo bien importante. Cuando nosotros hacemos la derivada de una función elevado a la potencia n, lo único que se hace es que se toma esta potencia, se baja y se le resta una unidad. Lo estuvimos viendo en el primer caso del ejercicio anterior, que la derivada con respecto a x de la función x al cuadrado, si lo hacemos de esta forma, se bajaba el 2 y se le restaba, así que teníamos aquí 2 menos 1. Aquí, como nos está diciendo aquí, la n vale 2. Ese 2 se baja, se hace esta resta y teníamos 2x a la 1 y x a la 1 pues es 2x. Entonces este es bien importante y lo podemos extender. En el ejercicio que siguió, si se fijan, teníamos esta forma de x al cubo. Nuevamente aquí n valía 3. Este 3, según esta regla, se bajaba, lo poníamos como en lugar de exponente, aquí el 3 está como exponente, lo bajábamos como un coeficiente que da de esta forma, y después a este 3 le restábamos 1. Es lo que dice esta receta, esta regla que estamos siguiendo. Entonces aquí se hace esa resta, tenemos 3x al cuadrado. Fue un componente del segundo ejercicio que acabamos de analizar. Esto se puede expandir porque si nosotros nos vamos a potencias muy grandes, en el caso anterior, si recuerdan, hacíamos uso de un binomio al cubo y salían varios elementos, salían 4 elementos. Pero por ejemplo, si tuviéramos algo así como la derivada con respecto a x de x al 82, por ejemplo, aquí al momento de hacer la expansión de ese binomio elevado a la 82, recuerden, aquí aparecería algo así como x más delta x, así de esta forma, x más delta x elevado a la 82. Aquí saldrían 83 términos, entonces sería muy tedioso hacerlo de forma con la definición. Mejor aplicamos esta regla y simplemente pues bajamos ese 82, ponemos aquí 82 como coeficiente y después lo ponemos x elevada a la 82 menos 1. Hacemos esta operación. Más adelante, desde luego, vamos a omitir varios pasos, aquí lo estoy haciendo a mucho detalle. Tenemos aquí 82 x a la 81. Entonces esa es la forma en la que podemos aplicar esta regla. Esta es muy importante, que vamos a describir con mucho más atención en la siguiente sesión. Entonces esta es la siguiente regla de las derivadas. Vamos a ver por último una de las últimas reglas básicas que están en esta sección. Por último, esto también es algo que se aplica bastante. Tenemos que la derivada de una constante es igual a 0. Esto lo podemos ver porque una constante aquí se refiere que puede ser cualquier número en la recta real. Entonces, si nuestra función siempre vale lo mismo, entonces pues vemos que nuestra función, la derivada no va a tener inclinación, o sea, la función siempre va a tener una pendiente constante. Eso quiere decir que es 0. Si lo graficamos, por ejemplo, vemos que esto es lo siguiente. Una función constante va a ser lo siguiente, a diferencia de una función que tenga una expresión. Tenemos y, va a ser igual a 2, por ejemplo, esa que fuera una función constante. Aquí vemos que la inclinación siempre es la misma, no va ni para arriba ni para abajo. Como lo estuvimos discutiendo en las secciones anteriores, pues eso nos representa que su derivada es 0, su inclinación en cualquier punto de un número constante, o sea, 2 siempre va a ser 2 en cualquier parte de la recta, entonces va a ser de esta forma. Va a ser para cualquier número. Si se fijan, si yo le asigno cualquier cantidad constante, a eso se refería esa c, entonces
nuestra derivada queda de esta forma. La derivada de una constante entonces se hace 0. Con esto entonces terminamos las reglas básicas de las derivadas. Recuerden, en la próxima sesión vamos a enfocarnos en describir ya de forma un poco más, con rigor matemático un poco más extenso, esta expresión que tenemos acá. Vamos a hacer uso de algo que se conoce como el binomio de Newton para poder describir ahora para cualquier número, para hacerlo general. Lo estuvimos viendo poco a poco cuando x valía 2, por ejemplo, cuando esta extensión, cuando el exponente valía 2, cuando valía 3, pero bueno, podemos hacer la expansión para cualquier n y llegamos entonces a esta regla de las derivadas. Con esto concluimos el día de hoy.